¿Qué va a hacer Movimiento Ciudadano? Un partido que parecía guardar distancia, no adelantarse, digamos, a los tiempos electorales, observar el espectáculo que protagonizan por un lado la 4T y por el otro el Frente, y que ahora parece estar sumido en una crisis porque hay quienes pretenden caminar solos suma 2024 y quienes, como el gobernador Enrique Alfaro, piden sumarse y ya al Frente Amplio por México, particularmente a la aspiración de Xóchitl Gálvez. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Encantado, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Pablo Leo. Manuel Luis Miguel, Juan Pablo, muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez. Manuel Luis Miguel, estás? Juan Pablo, un placer. Muy buenas noches. A ver, antes de tratar de sacar acá la bola mágica e interpretar lo que está pasando en Movimiento Ciudadano, ¿cuánto vale, Juan Pablo, Movimiento Ciudadano? Según Pulse MX, la encuesta de encuestas que ustedes realizan bien, ¿cuánto vale el Partido Naranja? ¿Por qué es tan socorrido el que pueda ir para un lado, para el otro, caminar solo a 2024? Tiene una intención de voto de entre 8 y 10% actualmente en la medición de las alianzas de la Cuarta Transformación del Frente y de Movimiento Ciudadano, que va solo. Movimiento Ciudadano está en 10 puntos y Morena tiene una ventaja de 20 puntos sobre la alianza de Va por México. Es un partido que mide muy similar en los estados en donde ha competido en el 21 y en el 22. Generalmente yo diría que tiene un valor de entre 8 y 12 puntos Movimiento Ciudadano. Me parecería que es más simbólico lo que puede aportar que los números en las encuestas que pudiera ser definitorio. En una elección cerrada en donde 1, 2, 3 puntos pueden ser definitivos, ahí sí puede inclinar la balanza. Pero como están hoy los números, no necesariamente. Ahora es un partido que tiene presencia regional, gobierna Nuevo León y Jalisco. Nuevo León no tiene prácticamente presencia territorial, pero en Jalisco, Jorge, son primera fuerza. La mitad del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados está integrada por legisladores de Jalisco y Enrique Alfaro pintó su raya con Dante Delgado. Sí, yo creo que algo tú decías, sonaba muy bien. Quizás la estrategia de Dante Delgado, porque es la estrategia de Dante Delgado, no nos engañemos, de aparecer como una tercera fuerza y tratar de capitalizar eso en las elecciones del 24, pero creo que hubo varios cálculos equivocados. Primero, no estaba el cálculo de que saliera una candidata como Xóchitl, ¿no? Estaba pensado, creo yo, con competir contra Santiago Krill, que era un poco el escenario. Xóchitl es mucho más afín a Movimiento Ciudadano. Y es mucho más afín a juntar, por ejemplo, la campaña que hizo Movimiento Ciudadano con el PRI en la esquina, etcétera, etcétera, estaba, creo, pensado en ese sentido. Incluso el ofrecimiento que le hizo al PAN de que quitaran al PRI de la alianza para sumarse ellos, que era parte del tema. Y después creo que han apostado demasiado a una ruptura de Morena. Yo creo que Dante Delgado se ha mantenido en esta posición porque sigue pensando quizás en que Marcelo Ebrard pueda romper, lo de Ricardo Monreal que fue calculado en alguna época, bueno, eso ya pasó, pero yo creo que Dante sigue pensando que puede haber una ruptura. ¿Por qué? Porque si bien vale 10, 12 puntos, sin Enrique Alfaro no los vale. Enrique Alfaro y Jalisco, Movimiento Ciudadano, son más de la mitad de los votos. De ese tamaño. Y después la otra figura, la figura nacional que tienen, no tanto porque sea una figura, sino por nombre, que es Luis Donaldo Colosio Riojas. Luis Donaldo ha dicho a propios y extraños que él no quiere competir por la candidatura presidencial, que no va a competir. Y si Samuel García se mueve, digamos, a esa opción, no le fue muy bien al Bronco haciendo claro, no tiene pretende. buenos números en Nuevo León, no tiene el Congreso de Nuevo León. Puede ser que deje la gobernatura y le pongan un gobernador de otro partido. Sí. Y Dante, que yo creo que es un político muy lúcido, muy inteligente, no tiene ningún jalón popular, no jalaría votos. Entonces corren el serio riesgo, sin Enrique Alfaro y sin el Movimiento Ciudadano de Jalisco, de quedarse un poco solos, ¿no? Están metidos, dirías, en una especie de callejón sin salida y además caminaron solitos y siguen caminando. Sí, se encerraron solos en esa trampa. Luis Miguel. Creo que este conflicto nos recuerda algo que es obvio, pero estamos perdiendo de vista, y es, además de la elección presidencial, hay elecciones en 9 estados, en algunas de las principales ciudades. El conflicto entre Alfaro y Dante Delgado se ve solo en función de la estrategia nacional, y desde Jalisco hay también la lectura de Alfaro le reclama a Dante Delgado: tu estrategia nos puede llevar a perder el Estado. Cuando son primera fuerza. Son primera fuerza en un
contexto en donde ellos esperan más competencia de Morena. Morena todavía no encuentra a su candidato. Pero en cualquier caso, Alfaro, parte del reclamo es: no nos alcanza con la inercia para retener Jalisco, zona metropolitana de Guadalajara, y tú no nos estás ayudando. Me parece que hay que ver en ese sentido que muchas veces queremos interpretar desde la Ciudad de México como si los acuerdos fueran nacionales y bajaran en cascada. Hay otra parte de la política que se construye desde lo local hasta lo nacional. Y esos liderazgos locales, vaya que inciden. A ver, pensando, digamos, en voz alta, si Alfaro se sumara, hoy se sentó a la mesa, se reunió con Xóchitl Gálvez, si se sumara Alfaro una fracción de Movimiento Ciudadano al frente, les tocaría de entrada poner la candidatura al gobierno de Jalisco. Absolutamente. Y tienes Son la el primera conflicto fuerza. entre Pablo Lemus y Clemente Castañeda. Que lo que quiere Alfaro también es, a ver, el Estado lo gobierno yo pongo el candidato, Sí. y Dante quiere ponerle el candidato, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, y yo abonaría lo que decía Luis Miguel y a lo que se refiere Jorge. Es un conflicto regional que se está subiendo a un nivel nacional, pero hay que ser muy claros, el conflicto tiene que ver sí con la estrategia de Dante y con el tema de las alianzas, pero sobre todo completamente de acuerdo con quién va a poner el candidato en Jalisco entre Pablo Lemus y Clemente Castañeda. Pablo Lemus, un hombre que marca mejor en las encuestas que Clemente, pero Clemente un hombre que tiene una mayor afinidad con Enrique Alfaro en ese sentido, y no hemos visto una propuesta específica de Enrique Alfaro para unirse al frente, porque tienen razón, a ver, hoy lo vimos, se reunió con Xóchitl, pero también se ha reunido con Claudia, también se ha reunido con Marcelo, también se ha reunido con el senador Manuel Velasco, y ha estado jugando con distintos personajes políticos. Es decir, si es un tema de puedo hacer alianza con el frente, puedo hacer alianza con Morena, no necesaria, yo no vería la reunión de hoy de Enrique Alfaro como un guiño directo y específico al frente, sino más bien una estrategia de diversificar las opciones y decir, puedo ir con Morena o puedo también ir con el frente en ese sentido, ante la negativa de poder poner a su propio candidato, que lo hemos visto en otros partidos políticos y hemos visto las afectaciones que tienen en ese sentido. Entonces, yo los marcaría en un conflicto regional, estatal en Jalisco, porque tampoco no hay una propuesta clara de Enrique Alfaro respecto a, ¿cuál es la propuesta, Enrique Alfaro? Lo que ha dicho, y lo decía hace un mes más o menos, es no nos cerremos al diálogo con el frente. No nos cerremos, y Clemente Castañeda abonaba y decía, menos si Xóchitl es la candidata. Lo dijo menos si ella anteayer, sería lo la- dijo anteayer cuando dice abandono una ruta que me parece unilateral, etcétera, Y que nunca etcétera. fue de MC, porque nunca se afilió a MC, Enrique Alfaro. No, bueno, pero tiene Claro, la entiendo, presidencia entiendo, del Consejo entiendo. del Partido, tiene Entiendo. la mayoría de los legisladores, tiene es la mitad del el grupo peso, parlamentario. claro, tiene un peso. A ver, AMLO no es formalmente Morena, nomás para claro, poner tampoco. cosas Ahora, exóticas en podemos esta. hablar de una crisis en Movimiento Ciudadano cuando vemos un desplegado que publican senadores, diputados locales, federales, alcaldes. Contesta Dante Delgado diciendo, he recibido un montón de llamadas, ni siquiera leyeron lo que firmaron porque hubo presiones, y luego vuelven con otro comunicado a decirles, no, acá estamos convencidos de arropar al gobernador A ver, Enrique Alfaro. la respuesta de Dante no es proporcional a la crisis. No puedes decir, oigan, las firmas no valen porque no sabían lo que firmaron, son adultos, saben lo que significa una firma. En ese contexto no había manera, no me puedo imaginar un político que no lea lo que va a firmar después de una declaración de guerra. Y si te publican tu firma y no firmaste, pues entonces alzas No, la voz, pero yo el no he escuchado escándalo a nadie serían los que no diga los que no firmaron y aparecieron. Exacto. No, entonces ese sería el verdadero escándalo. Yo creo que Dante está contestando muy mal, y lo único, conociendo a Dante Delgado hace mucho tiempo, yo creo que la única lógica es Dante está esperando a ver qué pasa en Morena, a ver si se pudiera dar, que yo no lo veo como un escenario probable, que renuncie Marcelo Ebrard y se vaya. Entonces ahí sí sería diferente. Ha dicho porque demasiadas veces que no se va a ir. Por eso Sería tendría muy que ser un complicado el escenario brinco. nuevo, diferente. Marcelo ahí sí podría valer
los 20 puntos fácilmente, y sería ya otro escenario, cambiaría todo el escenario de la elección, pero me parece muy arriesgado apostarle todo a eso sin tener siquiera los acuerdos internos para lograrlo, porque lo que tú decías es fundamental. Hay un senador que ya falleció, estadounidense, que tiene un libro famoso que se llama Toda la política es local, ¿no? Y toda la política termina siendo local. Entonces, Dante no tiene control del Movimiento Ciudadano en Jalisco, tampoco tiene control de Samuel García, pero no tiene control de los votos de Samuel García en Nuevo León. Y si tú sacas Jalisco, y en Nuevo León los votos fueron para Samuel García, no para Movimiento Ciudadano. Sí, no tiene diputados. Y no tiene diputados, no controla el Congreso. Entonces, no gobernar por redes sociales con tu esposa y eso puede estar muy bonito para los jóvenes, pero no alcanza para... Por supuesto que hay un conflicto en Movimiento Ciudadano. Si eres un partido que tienes a 2 gobernadores y uno de los 2 gobernadores rompe públicamente con el partido en un sentido nacional, el conflicto por supuesto que está. Ahora, también el marco en el que se dan las declaraciones con los problemas de violencia que se está viviendo en Jalisco, con el tema específico también, esta no fue una declaración en un evento, no fue una declaración planeada, fue una declaración banquetera que le hacen en una conferencia respecto al tema de la seguridad, respecto al tema de los 5 jóvenes en Jalisco y los desaparecidos, y de pronto también le da la vuelta. La conversación cambia, ¿no? La conversación cambia para Enrique Alfaro respecto a se va o no se va, se queda o no se queda, rompe o no rompe, cuando también el problema mediático era muy importante respecto a lo que sucedía con este caso en específico y con la seguridad en muchos estados. Y con una entrevista buscada por Enrique Alfaro, porque es absolutamente refractario Enrique Alfaro a las entrevistas banqueteras, y él la buscó. Esa entrevista la buscó 2 días consecutivos. De acuerdo. ¿No? A ver, no es un conflicto que surgiera de la nada, lleva muchos meses cocinándose. El distanciamiento entre Alfaro y Dante Delgado no es nuevo y tiene que ver, yo diría, hasta con cuestiones generacionales. En algún momento Dante pudo jugar un papel como de mentor de esta generación más joven de políticos en MC, que como si estuviéramos en el guión del Rey León, dicen, ya nos llegó nuestro momento, no te necesitamos de padrino, de tutor. Desde mi punto de vista es la crisis más importante que ha vivido Movimiento Ciudadano. Si Dante no cambia el disco, insiste con los argumentos, lo va a arrollar esta crisis. Me parece que propiamente Nuevo León, que hasta ahora ha sido prudente, no se ha manifestado, va a tener que tomar posición y le va a ser muy complicado cerrar filas a Dante si Dante dice necesitamos esperar mes y medio, sobre todo en estos tiempos que son tan convulsos. A mí me impresiona, el lunes la nota era la declinación de Santiago Krill. Ayer... Parece que fue hace un mes. Ayer se veía viejísimo eso porque estamos hablando de Enrique Alfaro. Nunca había tenido tantos reflectores en lo nacional Alfaro, pero esto nos da una idea de lo vertiginoso que está haciendo. Pero tiene la fuerza, dice, necesaria para generarle un boquete a Movimiento Ciudadano. Y termina de polarizar la elección del 24. Si todavía había quienes pensaban que podía haber un tercero que tuviera esos 10 puntos, que podría, no tanto en la elección, pero sí, sobre todo en el proceso legislativo posterior, podía tener una influencia, podía actuar como partido bisagra. Eso creo que se ha perdido, ya, salvo que ocurra, insisto, lo de que alguien de Morena renuncie y se vaya como candidato de Movimiento Ciudadano, que el único podría ser Marcelo Ebrard, que no creo que se dé, insisto. Pero entonces eso ya se pierde y ya quedas la elección en 2 bloques, ya muy definidos, muy claros, donde van a tener que participar. Incluso el partido, la expectativa de que el Partido Verde o el PT, como en Coahuila, pudieran tener un asomo de independencia, tampoco se va a dar, porque van a ser 2 bloques muy clavados. Dice Dante Delgado respecto a esas negociaciones, a ver, hay claramente un sector público, político, electoral que pide la alianza por el aumento de posibilidades que le daría el triunfo en ese sentido de la alianza, pero Dante ha reiterado la imposibilidad de negociar con personas
personajes como Alejandro Moreno, como Marco Cortés. Es que por eso va a depender, y por eso hace sentido lo que decías, Jorge. A ver, depende qué pase el 3 y el 6, porque si ganara, aunque se ve muy remota la posibilidad, está muy arriba en las encuestas Xochitl Gálvez, si ganara Beatriz Paredes, pues no hay manera de que Movimiento Ciudadano la arrope. Pero si gana Xochitl Gálvez, entonces parece que la cosa podría ser. No hay ni manera de que el frente se conserve unido. Yo diría, si gana Beatriz, habría deserciones importantes, con todo el respeto a Beatriz Paredes, que me parece una pero para muchos una es intransitable. Sí. No, un frente encabezado por el PRI en esta coyuntura no es transitable. Yo enfatizaría para cerrar, esto terminaría por definir una elección muy polarizada. Y me acuerdo esta cosa que dicen, ten cuidado con lo que deseas. López Obrador, cuando empezó a bosquejar el escenario electoral del 2024, decía, esto va a ser una elección entre los que quieren seguir esto y los que quieren votar en contra. Así va a ser. Ten cuidado con lo que deseas. Gracias, Luis Miguel. Gracias, muchas gracias. Juan Pablo, gracias. Jorge, muchas gracias. Hasta mañana. La información